Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para la Iglesia Episcopal San Jorge en Central Falls, Rhode Island. Hoy continuamos nuestro estudio del libro del profeta Jonás del Antiguo Testamento. Pero antes de entrar en el segundo capítulo, oremos para pedir la dirección de Dios en ese tiempo de reflexión sobre la palabra de Dios. Oremos. Santo Dios, tú que por tu Espíritu Santo has inspirado las Sagradas Escrituras para nuestro aprendizaje, rogamos que envíes ese mismo Espíritu a nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos leer y entender tu palabra. Haz que esa palabra nos instruya en toda verdad y que siendo instruidos por ti, podamos amarte y servirte todos los días de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El segundo capítulo de Jonás no es muy extendido. Es un capítulo de 11 versículos que cuenta la parte de la historia de Jonás que todos recordamos de la escuela dominical. El momento en que el gran pez traga a Jonás y él se queda atrapado en el vientre de ese gran pez. Claro, la historia arranca donde terminó en el primer capítulo, cuando los marineros tiraron a Jonás al mar. Leamos los primeros versículos del capítulo 2. El Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus noches. Desde el vientre del pez, Jonás rezó al Señor su Dios. Veamos ahí. Como los marineros habían tirado a Jonás al mar, Dios envió un pez gigantesco. Normalmente en nuestra manera de contar esa historia decimos que es una ballena. Pero es interesante, el texto bíblico dice que es un pez gigante. En muchas de las imágenes, en los iconos del oriente cristiano, claro, dibujan un pez enorme que no se parece nada a la ballena. Pero esa es la historia. Entonces, el Señor le envió ese pez para que tragara a Jonás. No para que lo comiera, sino para que lo tragara. Y no cuenta mucho detalle de cómo llegó al vientre del pez, pero dice claramente que Jonás estaba en el vientre del pez por 3 días con sus respectivas noches. Algo que nos debe pensar en algo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 12 del 38 al 42. Dice que la generación adúltera no tendrá más señal que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y noches en el vientre del gran pez. Esa historia tenía significado para Jesús. Ese episodio para él era importante. Lo usó para hablar de su muerte y resurrección, su espera en la tumba. Y vemos que desde el vientre Jonás se vuelve piadoso de nuevo, se vuelve religioso. Había huido de Dios, pero en su problema, en medio de el vientre, ese gran pez, podemos pensarlo, está ahora ya listo para orar a Dios. Escuchemos su oración. Dice: en el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y me escuchó. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. Pensé, me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera otra vez ver tu santo templo? Podemos escuchar aquí la voz de alguien arrepentido. Los que estuvieron con nosotros para el estudio de los salmos penitenciales van a reconocer un poco el vocabulario. Habla del abismo, habla de ir al fondo, habla de estar con corrientes de agua hasta el cuello. Suena mucho con los salmos de David. Aquí Jonás está expresando la voz de quien está arrepentido, del que quiere convertirse de nuevo al mensaje o a la misión que Dios le ha encomendado. Recordemos que Jonás estaba huyendo de Dios. Dios le había llamado a ir a predicar el arrepentimiento.
Y aquí tiene que arrepentirse él, porque ha habido una dirección cuando Dios le mandó ir en otra. También tiene ese temor que tiene todo judío verdadero de perder la vista del templo de Dios. Para los antiguos judíos, para los judíos hasta los tiempos de Jesús, ir al templo era el acto más importante, porque Dios había prometido estar en el templo en Jerusalén. Había prometido tener su presencia allí, su gloria allí, y que desde allí recibía las oraciones, recibía los sacrificios. Allí recibían los judíos su perdón con ese ofrecimiento, sacrificio de animales, de aves y de las otras ofrendas. Entonces el judío que perdía de vista al templo podía sentirse totalmente apartado de Dios. Por eso que Jonás se expresa de esta manera, ¿no? Pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera otra vez ver tu santo templo? Pero sigamos con la oración del profeta. Dice, a la garganta me llegaba el agua, me rodeaba el océano, las algas se enredaban a mi cabeza. Bajaba hasta las raíces de los montes, la tierra se cerraba para siempre sobre mí, y secaste mi vida de la fosa, Señor Dios mío. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. De nuevo, una repetición en la estructura de la oración. Me llegaba hasta el cuello el agua, las olas del mar. Sentí que la misma muerte me tragaba en el abismo. Podía sentir algas que estaban alrededor de mí. Podemos imaginarnos al profeta en el vientre de un gran pez, rodeado del agua, de las algas marinas. Siente que la muerte ya lo va a terminar. Sin embargo, piensa en Dios, invoca a Dios y Dios lo escuchó. Por eso su oración se presenta a Dios y dice, Dios, te invoqué y me escuchaste desde tu santo templo. De nuevo, este enfoque en el templo como el lugar sagrado desde donde Dios escucha las oraciones de su pueblo. Sigue la oración. Los devotos de los ídolos faltan a su lealtad. Yo, en cambio, te cumpliré mis votos. Mi sacrificio será un grito de acción de gracias. La salvación viene del Señor. Ojo con esta parte de oración. Jonás se compara con los paganos que hacen votos, pero que no los cumplen. Recordemos que en el primer capítulo, los paganos que estaban en el barco hicieron votos al Señor y se volvieron creyentes en el Dios de Israel, aunque no eran judíos. Aquí, de manera realmente arrogante, Jonás se compara con ellos y no, pero yo voy a cumplir los votos. Ellos no. Los que han sido idólatras son falsos. Hacen votos, hacen promesas y no las cumplen. Pero yo sí voy a cumplir mis promesas al Señor. Algo irónico porque Jonás conocía a Dios, Dios lo llamó para ser profeta e hizo caso omiso a lo que Dios le pidió. Pero ahora sí dice, Señor, en mi oración yo voy a cumplir mis votos, voy a cumplir mis promesas para contigo, porque yo soy fiel a ti. Algo un poco irónico, quizás. Pero también, ¿cuántos no somos como Jonás? Que Dios nos llama y huimos de su presencia. O hacemos votos, hacemos promesas, y se viene una dificultad, tenemos distracciones y no queremos cumplir las promesas a Dios. Nos creemos fieles, pero en verdad muchas veces faltamos a la lealtad en cuanto a nuestro deber con Dios. Ahora termina el capítulo con otro punto narrativo. Dice, el Señor dio orden al pez de vomitar a Jonás en tierra firme. La oración refleja el arrepentimiento del profeta. Y él, por lo menos, se expresa con la intención de ser fiel a lo que Dios le ha mandado hacer y fiel a su promesa.
Vamos a ver que realmente no es tan fiel en cuanto a su promesa ni a su actitud para con el Señor y para con las otras personas. Pero expresa su arrepentimiento y desde ese momento Dios ordena al pez a que vomite al profeta Jonás. Ha estado en medio del mar, pero cuando vomita el pez, Jonás llega y se aterriza en tierra firme. Una historia interesante, es una parte del libro de Profeta sobre el cual podemos reflexionar. Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama a los que nos creemos buenos, llama a los que no sabemos que no somos tan buenos. Pero Dios nos llama y nos escucha cuando lo invoquemos. Dios escucha nuestra oración y responde siempre con su misericordia. Otra vez les recuerdo que Mateo 12 incluye una sección sobre la señal de Jonás o el signo de Jonás que fue para Jesús tipo o señal de la resurrección. Y siempre se trata del mensaje del arrepentimiento y se trata de la conversión de los que no han escuchado a Dios, pero que con su arrepentimiento, con fe, ya pueden ver lo que Dios quiere de ellos y para ellos. Vamos a terminar nuestro estudio hoy con el Padre Nuestro. Yo les invito a acompañarme en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Les invito que este domingo a las 11 de la mañana nos acompañen en la Iglesia Episcopal San Jorge para nuestro oficio dominical. Tenemos servicio los domingos en persona en nuestra iglesia y también a esta misma hora, a las 11 de la mañana, por Facebook y YouTube. Les pido a todos que se suscriban a nuestro canal o que por lo menos si están viendo en Facebook, que pongan su me gusta a nuestra página, que sigan nuestra página para recibir todas las notificaciones y toda la información que tenemos para la comunidad cristiana en Central Falls y para todas las personas que nos acompañen desde lejos. Y les recordamos que el próximo jueves, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la tercera parte de nuestro estudio del libro del profeta Jonás. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Amén.